escucha. Muy buenas noches, pastora, muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches también a los que nos están viendo por Facebook. Saludamos a los ministerios, a los pastores, hermanos y amigos en general. Bueno, esta tarde me tocó compartir la palabra del Señor, así que les invito a que un tiempito a que nos podamos ir creciendo en la cosa del Padre que nos quiere enseñar en esta noche. ¿Estamos contentos? ¿Cómo estamos? Amén. La verdad que estamos muy contentos de poder una vez más participar. Hace mucho tiempo que ya extrañaba este lugar, ¿sí? Yo sé que, bueno, por situaciones X, pero gracias al Padre nuevamente estamos aquí en la línea. Amén. Así que una vez saludado ya a todos los que nos están viendo, y yo sé que esta casa se mira en muchos lugares, y esta noche quiero hablar el creyente, esta cita para que anote, el creyente de rodillas, ¿sí? Entonces, quiero salir al mismo versículo donde salió nuestra querida pastora el lunes, cuando uno empieza a analizar las cosas, en Lucas 21-28. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ahí vamos a hacer volar el Edward, diría el apóstol. Dice, cuando estas cosas, dice, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vemos cuántas situaciones se empiezan a suceder en este mundo, por cual estamos atravesando a sí mismo, tanto familias, sí, en diferentes países del mundo, y uno va luchando, ¿no? Y entonces dice, cuando esta cosa empieza a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza. Nos compartía, les animo a que puedan escuchar la predica de la pastora para que lo puedan entender con mejor claridad, así todo que el desarrollo que ella ha realizado. Y ante todo yo quería ir, ¿no? Ante ello, como ponía el título, sé que la cosa que transita en este mundo no es casualidad de las cosas. Entonces yo quería hablar sobre las rodillas y podemos ver, estaba analizándolo y viéndolo, que cada uno de nosotros, la pregunta sería, ¿cuándo ha sido la última vez que has doblado las rodillas? ¿Cuándo has sido en esa posición que te has puesto a clamar por la situación que está pasando? Tal vez eres un hermano que siempre todos los días lo hace, no te digo a ti, pero nos ponemos, o me llama la atención, porque necesitamos la posición de rodillas, es una humildad, ¿sabe qué? Sabiendo reconocer nuestra posición y la posición de Dios en donde estamos. Así es que generalmente el hombre, ante las demás situaciones, el hombre es muy orgulloso, ¿sí? Y entonces vamos a ir a la palabra del Señor, que en donde nos llaman, por ejemplo, vamos a ir directamente a Segunda de Reyes 1:2. Vamos a ir leyéndolo, va a ser bastante larguito, pero sabemos que cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado, el apóstol Pablo llamaba, por ejemplo, a Timoteo a ser columnas y baluartes de la verdad. ¿Sí? Entonces, si decía, eso está para los que están anotando en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Así que cada uno de nosotros, por ejemplo, ser columna es algo de creer en una verdad de lo que Dios nos ha dado a conocer a través de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es nuestra guía para poder andar en esta vida, es nuestro GPS para poder andar sobre ella, y asimismo a través de ella vamos a poder llegar al objetivo donde queremos llegar, ¿sí? Y entonces sé que una columna es lo que sostiene un edificio, un hogar, ¿sí? Un padre es una columna de un hogar, tanto como una madre, son lo que luego hace como cobertura a los hijos. Entonces sostienen una verdad de un compromiso, de un pacto, y asimismo
también lo que uno ha creído. No es que uno ha venido a la fuerza y está ahí presente. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Lo que le quiero compartir, lo siguiente. Vamos a ir del 1, 2. Del 1 vamos a ir leyendo. Vamos a leer mucho, ¿sí? Para poder entenderlo. Por ejemplo, yo lo había visto desde el versículo, a ver, nos la vas a poner en la NTV, por favor, Sergio. Yo había empezado desde el 9, pero para poder entenderlo lo vamos a leer de esta manera, para los que no conocen. Dice, cierto día Ocosías, el nuevo rey, dice, de Israel, se cayó de la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. Entonces, dice, envió mensajeros al templo de Belcebú, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Vamos subiendo. Entonces, dice, el ángel del Señor le dijo a Elías, ¿quién era de Tisbe? Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Belcebú, dios de Ecrón? Vamos subiendo. A consultarles si el rey va a recuperarse. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por seguro que morirás. Entonces Elías fue y a transmitírselo el mensaje. 5. Cuando los mensajeros regresaron al rey, le preguntó, ¿por qué volvieron tan pronto? Dice, ellos contestaron, se nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarles a Belcebú, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? Por eso que hiciste, nunca te levantarás de la cama donde estás, ten por cierto que morirás. Estamos leyendo el versículo 7. Bueno, vamos a ir al 9. Entonces lo que hace el 9 dice, entonces envió, dice el rey, ¿sí? Ocasías envió, dice, entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Dice, lo encontraron sentado en la cima de una colina. Y el capitán dijo, hombre de Dios, dice, el rey te ordena que vengas con nosotros. Le voy a pedir a Sergio que lo pueda subrayar esta parte, por favor. Hombre de Dios, te ruego que vengas con nosotros. Vamos siguiendo. Dice, Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Enseguida, dice, cayó fuego del cielo y los mató aquí. ¿A quién? A todos. El 11. Entonces el rey, dice, envió a otro capitán con otros 50 hombres. Y el capitán dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Lo vamos a subrayar también, por favor, eso. Vamos a... ¿Vale? Luego, el versículo 12 dice de esta manera. Elías respondió, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus 50 hombres. Y de nuevo el fuego de Dios cayó del cielo y los mató a todos. Versículo 13. Por tercera vez, dice, el rey envió, escúchame, la tercera vez, dice, el rey envió a un capitán, dice, con 50 hombres. Pero esta vez, dice, el capitán, dice, ¿qué? Subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó. Vamos a subrayar. Hombre de Dios, por favor, dice, perdóneme mi vida y también la vida de estos 50 que son siervos tuyos. Vamos a subrayarlo también. Vale, seguimos subiendo. Dice, sabemos, dice que cayó
fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos. Pero ahora le ruego, dice, que me perdones la vida. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con él, dice, con el capitán. ¿A quién? A ver, al rey Ocosías. Ocosías era un hijo del rey Acab. Entonces vemos que en ese tiempo el rey Jezabel había matado casi a todos los profetas, y el mismo profeta decía, Elías decía, que él solo había quedado entre ellos, pero no era cierto, sino que la palabra del Señor dice que habían otros 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Así que lo que queremos relatar aquí, vemos ante esta situación que el rey Ocosías dice que se había caído de la ventana y había quedado mal herido, entonces mandaron unos mensajeros a preguntar, ¿sí? A consultar al dios, al Belcebú, que significa dios de los moscas, ¿sí? A ver que si se iba a recuperar o no. Imagínense que un rey, reconociendo que era el pueblo de Israel, que pueda mandar a consultar a un ídolo, ¿sí? A Belcebú, que eran dios de los moscas, pero vemos que, ¿cómo podemos ver cómo se ha tergiversado? Imagínense teniendo en ellos ahí a un profeta, que realmente el profeta se comunicaba con Dios, y entonces, y Jehová le dice a Elías, no, vete al encuentro a esos mensajeros, diles este mensaje, que ya te encontraste conmigo, que viene una palabra de Dios, de parte de Dios para la vida de Ocosías, ¿no? El mensaje era de que él no se iba a levantar de su cama, y al contrario, ahí mismo moriría. Entonces vemos que en la situación en la cual estábamos pasando, tanto él como él estaba enfermo, entonces vemos, hay situaciones que nos recorrimos nosotros al Dios de los dioses, al hacedor de nosotros, al dador de vida, y lo más importante es que no doblamos las rodillas, como queríamos ver, el tema de poder. Cuando uno dobla las rodillas, es como uno mueve la mano poderosa de Dios a favor nuestro, ¿sí? Entonces vamos a ver, dice, que va en el versículo 9, dice, entonces envió un capitán, vamos a leerlo, Sergio. El 9 dice, por ejemplo, ven este panorama, que el rey Ocosías manda un capitán y 50 soldados, ¿no? Que estaba a su cargo. Y entonces dice, va y ve a Elías que está ahí y le dice, ¿no? Entonces envió el capitán de ejército con 50 soldados para que lo arrestaran. Lo encontraron, dice, sentado en una cima de una colina. Y el capitán dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros. Imagínense, hay una actitud de qué. Yo sé que el capitán tiene su autoridad, pero también no sabe reconocer a quién estaba delante de él, lo tenía. Había un hombre de Dios que había detenido la lluvia por un tiempo determinado, y asimismo que había hecho bajar también fuego del cielo para que consumara un altar. Pero uno, con lo que ya ha puesto los graditos de capitán, ya piensa que a él le van a obedecer todos, pero no, dice, y entonces, qué pena, ¿no? Por esto, capitán y sus soldados, dice, el rey te ordena que vengas con nosotros, una actitud de preponderancia, así, de orgullo. Dice, Elías respondió al capitán, si yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego, y cayó fuego y se los consumió a todos. El segundo, podemos ver, el versículo 11, dice, entonces el rey envió, dice, a otro capitán con otros 50. Y luego dice mismo, el hombre de Dios, dice, el rey te exige que bajes de inmediato. Le dice, ¿no? Podemos ver otra equivocación de otro capitán. Dice, el rey te exige que bajes de inmediato, pero tampoco a este hombre se le reveló a quién tenía por delante, y tampoco se enteró de que su otro compañero capitán con los otros 50 habían perecido por el fuego de Dios. Y entonces, imagínense, le dice, hay otra actitud de arrogancia
de un capitán, de exigirle al profeta Elías, dice que el rey te exige que bajes de inmediato, rapidito, corriendo. Pero Elías dice, pero ¿sabe qué? Me imagino la escena, ¿no? Y Elías lo miraría, dice, pobrecito, no sabes lo que te va a pasar. Y yo creo, tal como lo dijo, el fuego descendió tan rápido, los consumió, como si nada. Pero el tema es que vemos que el rey no se queda ahí, sino que manda a otros 50. Dice, y por tercera vez, dice, el rey envió a un capitán con 50 hombres. Dice, pero esta vez el capitán dice, ¿qué hizo? Miren la actitud. Los otros capitanes miraron que Elías estaba ahí arriba. Dicen, baja tú allá que el rey te está esperando, corriendo, porque quiere encontrarse contigo. Ni siquiera subieron nada. Nada. Pero ni siquiera les movió. Mira, pero a este capitán sí era inteligente. ¿Sí? Mira, dice, y él le dice, envió a un capitán, dice, con 50 hombres, pero esta vez, dice, el capitán subió hasta la colina. Y lo primero que hizo, ¿qué? Dice, se arrodilló ante Elías. La primera actitud de arrodillarse es de humildad. Se arrodilló, dice. Es saber reconocer que el profeta, él se había enterado que los demás habían sido consumidos, los 102 hombres habían sido consumidos, más su capitán y sus hombres consumidos por el fuego. Pero vemos este hombre de Dios, dice, se arrodilló ante Elías y lo suplicó. Dice, hombre de Dios, por favor, perdóname mi vida y también la vida de estos 50 siervos tuyos. Entonces vemos ahí una actitud de reconocimiento, ¿sabe? A quién tenía por delante, a quien él mismo sabíamos muy bien que este capitán estaba viendo cómo, y luego dice, sabemos que dice, él le dice, no, lo vuelve a, sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros grupos, pero ahora dice, le ruego que me perdones la vida. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Entonces podemos decir que la rodilla de este hombre, de capitán, preservó, ¿qué? La vida de él y la vida de los 50. Entonces podemos decir en este tiempo, tanto en lo que conocemos la palabra del Señor, en la palabra del Señor se encuentra, podemos decir que cuando uno se postra ante el Padre, se arrodilla ante el Señor, reconociéndose bien a quién tenemos por delante, solamente saben que cuando uno se posiciona de rodillas, es cuando uno puede mover la mano poderosa de Dios a favor de aquellos que estamos enfermos, a favor de que pueda obrar un milagro en la vida de cada uno de los que estaban tal vez en este tiempo pasando por esa calamidad del COVID, del virus, y así mismo, no simplemente por eso, sino para que puedan ser sanados, tanto de sus vicios, sean cadenas rotas a través del alcohol que te tiene encadenado, de las drogas. Es tiempo de que uno pueda doblar las rodillas. Es que sé que muchos van a escuchar, es tiempo, yo no sé, que tal vez hay familias que están separándose y estás esperando que ocurra un milagro. ¿Sabes qué te digo? Toma el ejemplo de este capitán, póstrate y arrodíllate y pide al Dios de los dioses, el cual puede obrar en tu vida, el cual puede cambiar la vida de tu familia, la de tu esposa, la de tus hijos, ¿sabes? Y para que les pueda llevar a ese mejor camino. No hay otra cosa más gloriosa que uno puede postrarse ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y al mismo tiempo, si uno dice, tal vez esté perdido, no sé dónde andar, necesito algo, necesito que algo que me llene. Necesito reconocer al Señor de Señores, al dador de vida, a que entre a mi vida, puede cambiar mi vida
al mismo tiempo Él entrará, dice, y cenará contigo, dice la palabra del Señor, y obrará, dice, en tu vida en milagros, como así lo ha hecho en mi vida, así como lo ha hecho en muchos de vosotros. Amén. Asimismo, entonces vemos la actitud de este hombre, de este capitán, que dice en su rodilla, preservó la vida y la vida de sus 50. Entonces, necesitamos que podamos doblar las rodillas y asimismo nuestra casa se mantendrá firme. Generalmente, por ejemplo, nuestro mismo Señor Jesús, Él dice que el enemigo va a venir lo mismo. Tuvo ese encuentro con nuestro mismo Señor Jesús cuando Él fue bautizado y dice que fue llevado al desierto. Y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Cuando uno de las tentaciones le dice, ¿sabes qué? Si te postrares y me arrodillares, yo te daré los reinos de este mundo, las que me fueron entregadas a mí. Pero no le dijo parado o estás de pie, sino si postraro me adorares, yo te los daré. Entonces vemos que el postrarse, el arrodillarse, juega una magnitud tan grande, ¿sí?, que determina un antes y un después en nuestras vidas. Así que vemos cuando nuestro mismo Señor Jesús estaba ahí. La vida, si lo leemos, la vida de nuestro Señor Jesús está regado de rodillas. En la mañana salía al monte, se ponía a orar. Y ahí, al último, en el huerto de Getsemaní, postrado ante el Padre. Entonces podemos decir, cuando uno nos ponemos de rodillas, se mueven los ambientes celestiales, mueve la mano poderosa de Dios al favor de aquellos que lo piden. Entonces, sé que en la vida, tal vez de cada uno de nosotros, que tal vez haya reconocimiento tanto de ministerios, tanto se puede decir, pero si no está regado de rodillas, sabe que nuestra casa, yo no sé, yo me admiro la vida de nuestra pastora porque yo sé que la vida de ella está regada de rodillas. Yo sé que para que se pueda mantener la casa y tener las columnas fuertes, ¿no?, para poder sostener la casa. Así que necesitamos que no haya la arrogancia que hubo en estos capitanes. Al contrario, dice una de las cosas de la humildad, por ejemplo, significa reconocer nuestras limitaciones, ¿sí? Hasta dónde somos capaces de llegar, y el humilde siempre ha de ser que uno obra en favor del otro con el bien, ¿sí? Esa es la humildad, ¿sí? Más al contrario, la soberbia es lo contrario de la humildad. Entonces necesitamos que la humildad en cada uno de nosotros pueda obrar y obrar en favor de los demás. No hay otra cosa más gloriosa. Nuestro Señor Jesús lo enseñó. Cuando el Rey de Reyes, dice, estaba reunido con sus discípulos, ¿qué es lo que hizo? Dice que cogió una toalla y cogió una fuente donde cogió agua y les empezó a lavar los pies. Y dijo Jesús les dijo, hoy no pueden entender, pero sí más después lo van a entender. Pero imagínense, esa es la humildad. Dijo el Señor Jesús, yo he venido a servir, no para que me sirvan. Entonces vemos tan claramente cómo el dador de vida entregó su vida por nosotros, por aquellos que en Él estuvimos antes de la fundación del mundo. Vamos a seguir con la palabra, vamos a ir a Deuteronomio 9:25, por favor. Entonces ha de ser lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida, hacer un pequeño paréntesis y empezar a pedir perdón. ¿Cuántas veces tú
has doblado las rodillas ante otros dioses que no han sido el Dios de los dioses, ¿sí? Que no han sido ante el Dios verdadero, ¿sí? Y yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Incluso ahí se ven situaciones donde de rodillas llegan ante vírgenes, ¿no? Ante, qué sé yo, hechos de estatua, todo sangrando, pero esa es la fe que ellos tienen. Pero lindo fuera al llegar de las mismas rodillas ante el Rey de Reyes. Entonces necesitamos para que podamos pedir perdón por ello. No simplemente ha de ser de rodillas que hemos pedido perdón, sino también va a ser aquel en nuestro espíritu hemos dado lugar a otros, hemos dado nuestro tiempo y demás cosas. Vamos a leer en Deuteronomio 9:25. Dice de esta manera la palabra del Señor. Dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Vemos un ejemplo de Moisés. Dice: me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. ¿Alguna vez hemos superado esto? Hay alguien dice ni 15 minutos. Yo creo que si vemos a Moisés, estaba ahí postrado y ya acalambrado, se había levantado y habrá estirado los brazos para aquí, para allá, y luego nuevamente ¡pum!, de rodillas. ¿Sabes? Pero vemos cómo dice, como Dios había determinado destruir, pero dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, postrado porque Jehová dijo que los habría de destruir. El tema es que cuando el pueblo de Israel había cometido semejante pecado, quería Dios borrarles de la tierra. Pero vemos que hay un hombre que cuando, por ejemplo, generalmente cuando hay una responsabilidad, es cuando uno tiene que postrar más las rodillas. Porque el enemigo no es cuando el mismo creyente va a mandar a esos enemigos, sino de acuerdo a la jerarquía. Cuando tú tomes más posición de autoridad o de responsabilidad sobre la vida de otros, así mismo van a venir también ese enemigo de ese calibre para poder tumbarte o para poder, ¿sabes? Y entonces cuanto más uno esté de rodillas ante el Padre, seguro más será la victoria. ¿Sí? Y luego dice el 27, acuérdate de tus siervos de Abraham, Isaac, Jacob, no miren la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. Vamos a ir al libro de Salmos, Salmos 118, 5. Entonces va a ser muy importante ante las situaciones tan adversas que estamos pasando. No sé cuál es la situación tuya, pero es tiempo. El gran consejo que te puedo dar es que te puedas, en tu intimidad, poner de rodillas y pedir el socorro oportuno para tu vida. Y ahí vendrá para ti y para tu familia el consuelo, la fortaleza, ¿sabes? Para poder seguir adelante. Y al mismo tiempo, pedirle que Dios te dé sabiduría para poder entender su palabra. De otra manera, no lo vamos a poder entender, porque sé que lo vamos a leer 500 veces y que Él nos dé sabiduría para poder entenderla y andar sobre ella. Salmo 118, versículo 5, dice de esta manera, el salmista también. Dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, y poniéndome en un lugar espacioso. En la angustia, generalmente dice también, angustia significa en la original estrecho, angosto, podemos decir, en aflicción, en aprieto, es decir, cuando te encuentras entre la espada y la pared no encuentras ni una salida. Ahí también el salmista, dice, en su angustia había invocado a Jehová y Él le había dado ese espacioso y esa libertad para salir de ese lugar. Pero no hay otra cosa más gloriosa que podamos clamarle ahí no simplemente también
en ese momento cuando uno está pasando, sino también saber reconocer, darle la gloria y la honra cuando uno disfruta de las bendiciones. Oh, gracias Padre, pero no simplemente de parado, sino de rodillas por todas las bendiciones que Él te ha dado, sabiendo que has elegido de poder seguirle a Él. Porque estaba viendo en este tiempo, tanto familiares como hermanos, la vida, estaba hablando con un hermano, la vida de la muerte es un hilo muy fino que nos separa, ¿sí? Muy fino y muy delicado, pero saber muy bien o entender de poder cerrar los ojos para siempre y saber dónde estoy yendo es otra cosa, pero cerrar los ojos sin saber a dónde voy a ir, sin tener la paz o la seguridad, o a quién estoy dejando mis hijos, o con qué conocimiento estoy dejando, es tremendo. Pero sabiendo dónde voy a ir, como el apóstol Pablo dijera, para mí el morir es ganancia, diría. Entonces hay una diferencia tremenda, y saber reconocer como este hombre se humilló, este capitán, con una humildad, pero, salvó la vida de él y de los 50. Vamos a ir hay versículos muy conocidos. Vamos a ir por ejemplo, a Santiago 5:15. Santiago 5:15 dice de esa manera. Dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Dice, y la oración del justo puede mucho. Así que es necesario que uno pueda, ¿sí? Dice, confesar nuestras ofensas unos a otros. El tema de confesar, el de pedir perdón a aquel que ha ofendido, ¿sí? El pedir perdón ha de ser que en cada uno de nosotros se tiene que ver ese quebrantamiento total, de olvidar de lo que yo he sido, o de perdonar a que tengo que perdonar, que no haya esa altivez guardado o esa raíz de amargura que puede ver en cada uno. Ese mismo va a ser esa traba que no me va a dejar de ir hacia adelante. Entonces, sé que ahí donde estén seguros siempre va a haber o alguien que ponga a la página de donde estamos aquí y puedan ver si necesitan oración. Nosotros estaremos orando por cada uno de vosotros, aquellos que necesitan oración, ¿sí? Porque acá dice, la oración del justo puede mucho. Entonces estamos llamados con toda humildad para estar orando y mover la mano poderosa a favor tuyo. Y Romanos 8:28 dice de esta manera. Nos vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, cuando las cosas empiezan de esta manera, todos aquellos que aman a Dios, no lo digo yo, sino dice la palabra del Señor, que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto que dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo sé que cada uno de vosotros, los que están viendo y los que verán este video, Dios te llamó con un propósito. Viniste a este mundo con un propósito. Yo no sé el tiempo que vamos a vivir en esta vida, pero es tiempo que uno pueda aprovechar, ¿sí? De conocer la palabra del Señor, de entender el manual de instrucción que tenemos para cada uno de nosotros de nuestra vida. Y todas las cosas, dice, ayudarán a bien. Ya simplemente
no simplemente va a ser para mí, sino para tus hijos, para tu familia, para tu vecino, para que aquellos te conocen, ¿sí? Y podemos decir que las rodillas pueden cambiar el rumbo de cualquier situación, cualquiera sea la situación, reconociendo, sabiendo a quién tenemos por delante. Así que también la palabra del Señor dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará, dice. Entonces, no hay otra cosa más poderosa, ponerte de rodillas ante el Rey de Reyes para que pueda Él cambiar cualquier situación que tú estés atravesando en esta vida. Amén. Y necesitamos ser como este hombre, inteligente, como este capitán, reconocer a quién tenemos por delante, ¿sí? Conocer nuestras limitaciones para poder preservar tu vida y la vida de ellos preservó. Entonces necesitamos esta humildad, esta virtud tan preciosa. Dice, para que podamos uno en esta vida, no simplemente que cada cosa nos vaya bien, sino al contrario, esta humildad que tuvo este capitán, pudo reconocer, subió, dice, lo vamos a volver a leer en 2 Reyes 1:13, para que nos quede bien claro y cómo es la actitud que él tomó, ¿sí? Dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo, dice, aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante tus, vamos subiendo, delante tus 50 siervos. Entonces le suplicó, se arrodilló y pidió que por favor perdóneme mi vida y también la vida de estos 50. Entonces dice, el ángel le dijo a Elías, desciende con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Vemos que no simplemente la humildad jugó a favor de los 50 y de este capitán, y bajó, dice, y dijo el ángel a Elías, imagínense que movió también al ángel diciendo, mira, ¿sabe qué? Es reconocido autoridad quien este es este hombre, y sabiendo que aquellos que reconocen autoridad que tiene delante, podemos ver que son respondidas dichas peticiones. Podemos ver un ejemplo también, por ejemplo, de Jesús, con un hombre que la fe, dice que de él, del centurión, dice que se maravilló de tanta fe que él tenía y reconociendo que la autoridad también, como él entendía. Dice que un centurión fue a pedirle a Jesús para que le sanara a su siervo, pero Jesús le dijo, bueno, vamos a sanar a tu siervo. Pero dijo el centurión, no, simplemente con que digas la palabra, mi siervo será sanado. Y entonces Jesús se quedó mirándole y dice, mira, yo no había visto tanta fe, se maravilló de esa fe. Entonces vemos que cuando hay un reconocimiento de autoridad de quién tengo a mi delante, ¿sabe qué? Las cosas suceden como milagro, maravillas. Así que necesitamos en este tiempo, si tú todavía no has doblado las rodillas, o todavía están ahí sin doblarse, o ya de algunos que está ahí ya, ¿cómo se hace? Como se dice, callos ya se le ha hecho, o no, todavía no ha salido ni un callito siquiera. No, eso es tiempo de poder doblar las rodillas, ¿sí? Y sabiendo a quién tenemos por delante. Así que si cualquier situación que tú estés pasando, acepta a Cristo como tu Salvador, poniéndote de rodillas. Clama por tu familia,
clama por tus hijos, clama por tu casa. Eso es lo que va a sostener. Las rodillas van a sostener tu casa, las rodillas van a sostener tu familia. A través de la rodilla va a venir la bendición para tu vida. A través de la rodilla va a venir la salvación para tu casa. Bueno, le invito a que podamos orar, ¿sí? Padre Santo que estás en los cielos, ante todo, queremos pedirte perdón, Padre. Si tal vez hasta ahora muchos de nosotros no hemos postrado pidiéndote de cómo tenemos que pedirte con esa humildad que tú nos has enseñado, Padre. Ayúdanos, Señor, Padre, a humillarnos bajo tu mano poderosa, bajo los 5 ministerios, Padre, bajo lo que tú has delegado en esta vida, en esta tierra, para que tu iglesia sea, Señor, esa columna baluarte de la verdad, Señor, llegando a los rincones de la tierra, llegando a tu palabra, Señor, como esa lluvia que necesita que llegue a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a andar en tu verdad, que tu espíritu, como dice tu palabra, nos guiará, nos llevará a toda verdad. Gracias, Padre, por este tiempo, por lo que tú estás haciendo y asimismo por lo que harás, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que muchas personas, Señor, sé que están pasando mal. Padre, te pedimos, te rogamos, Padre, que tú puedas, Señor, traer, Señor, a esa vida sanidad, a aquel que necesita ser sanado. Traer, Señor, el consuelo a aquel que necesita ser consolado, Padre. Padre, si aquel que necesita recibirte como Salvador entra a la vida de ellos, sé su Señor y como Padre, como su Salvador de su vida, Padre. Padre, te queremos darte tantas gracias por este tiempo, por el cual tu palabra está siendo soltada, no simplemente por este medio, sino por todos los lugares, Padre. Que llegue, Señor, a esos lugares, a esos corazones, para que pueda ser transformada vida, Señor, y que pueda dar su fruto al 100%, Padre. Padre, te queremos dar toda la gloria, toda la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Sí, Señor, te alabamos, Padre. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Sí, Padre.